Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Dios le bendiga. Gracias a Dios nuevamente por una oportunidad más que nos permite estar acá reunidos para que sigamos estudiando, meditando su palabra y los temas que hemos estado trabajando los sábados anteriores. Me gustaría que vayamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Dios, amante Padre, santo, santo, santo mi Dios, eres. Solo usted, Señor, es digno de toda gloria y de toda honra, y ahora y para siempre. Dios, en este momento, estamos acá, pidiendo su dirección, pidiendo su compañía, que nos dé tu paz, esa paz del cielo, la paz, Señor, que por más que nos afanemos, no podemos, Señor, adquirir en este mundo. Por eso, Padre, acudimos al trono de su gracia, y acudimos, mi Dios, a los méritos de aquel que dio su vida por amor a nosotros, oh Padre. Escucha nuestras oraciones, no porque haya nada bueno en nosotros, no por tu Hijo amado. Oh mi Dios, también te pido por mis hermanos acá, te pido, Señor, por el mundo, toda persona, oh Padre, que va a escuchar este mensaje. No sabemos quién nos está escuchando, quién lo rechaza. Mi Dios, pero usted es el que toca los corazones. Usted sabe por qué razón estamos llevando este estudio. Sabemos y vemos el tiempo que nos ha tocado vivir. Danos la fuerza que necesitamos para estar firmes, para estar en pie, que en el nombre de Jesús podamos hacerle frente, Señor, a todo esto que estamos viviendo y a lo que se nos avecina también. Quédate con nosotros, mi Dios, acompáñanos. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos, te lo agradecemos por el nombre, por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Quiero que iniciemos la parte que toca hoy, es la parte número 4. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 46. Ya vimos el himno que entonamos, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Quiero que leamos el Salmo capítulo 46. Tiene 11 versículos. Lo voy a leer completo el Salmo. Salmo capítulo 46. El título que lleva dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Lo creemos así? Amén. Amén, gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, nos dice el Señor, y conoced que Él es Dios, nos dice la palabra. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que nuestro refugio también sea el Dios de Jacob. ¿Por qué quiero iniciar con este salmo, el estudio de hoy? Porque ese himno que entonamos, no sé si muchos saben, o alguien sabe, quién fue el autor y compositor de ese himno. Martín Lutero.
¿Qué papel juega Martín Lutero en la Reforma Protestante? Tremendo papel juega, ¿verdad? Miren lo que nos dice acá, hablándonos de la composición del himno. Dice Martín Lutero, el reformador alemán, nacido en 1483, escribió tanto la letra como la melodía de este himno. La fecha exacta de composición se estima entre el 1527 y 1529, aunque algunas fuentes la sitúan específicamente en el 1529 o durante su viaje a la Dieta de Augsburgo en 1530. El himno se publicó por primera vez en un himnario en el 1531. En el contexto histórico nos dice, el himno surgió en el corazón de la Reforma Protestante. Oh, qué interesante. O sea, que muchas veces cantamos ese himno y quizás no nos enfocamos o vamos al centro de dónde surgió ese himno. O sea, Martín Lutero sabía por qué razón él decía que Castillo Fuerte es su Dios, porque él sabía lo que estaba viviendo en ese momento. Y que nosotros también recordemos que Dios es nuestro castillo fuerte, también en estos tiempos que estamos viviendo. El himno surgió en el corazón de la Reforma Protestante, un periodo de intensa conflictividad religiosa en Europa. Lutero había clavado sus 95 tesis en 1517. ¿Saben qué día exacto sucedió esto? ¿Qué día se celebra el Halloween? Octubre 31. Pero es interesante que este país, usted le pregunta sobre esto y no van a saber nada. Pero háblele, pero ya podemos ver cómo ya los hogares lo están decorando ya con todo su diseño y todas sus cosas. Vemos cómo trabaja el enemigo. Nos sigue diciendo, Lutero había clavado sus 95 tesis en 1517, criticando las indulgencias de la iglesia a la cual él pertenecía. Vemos que él era católico, lo que lo llevó a ser excomulgado en 1521 y perseguido. ¿Saben ustedes que en ningún momento a Martín Lutero le pasó por la cabeza a él apartarse de la iglesia? Lo que sí él vio que habían cosas que no estaban conforme a la palabra y él quiso que la iglesia fuera reformada. Pero tristemente vemos que no se le dio. Y ese principio no cambia. Sigue hasta hoy día. Por más que usted quiera tratar de que la iglesia se reforme y hacer cosas, cuando usted se levante, pasará lo mismo también que le pasó a Lutero. Protegido en el castillo de Wartburg, dice acá como se leía en español, tradujo el Nuevo Testamento al alemán, democratizando la Biblia. En este contexto de amenazas de la Inquisición, guerras religiosas y avances otomanos, el himno servía como un grito de resistencia. Dios como un castillo inexpugnable contra las fuerzas del mal. Durante la guerra de los 30 años, de 1618 al 1648, el rey Gustavo II, Adolfo de Suecia, lo interpretó en batallas para alentar a sus tropas protestantes. Como pone acá, letra y significado. Nos dice, la letra original en alemán resalta la soberanía de Dios y la victoria de Cristo sobre Satanás mediante la palabra de Dios. Una traducción al español de la primera estrofa ilustra su poder. Un fuerte castillo es nuestro Dios, una buena defensa y arma. Nos libra de todo enemigo y nos temen la muerte y la desdicha. El mensaje central es de confianza absoluta en Dios como refugio, con referencias al Señor de Sabaoth. Nos cita batallas celestiales y la promesa del triunfo final. Martín Lutero, inspirado también en lo que leí en el Salmo 46, fue donde él fue movido y a lo que estaba viviendo fue movido a escribir esta letra de este himno tan interesante. Entonces, vamos a continuar, mi hermano, con la lectura del enemigo desenmascarado, la parte 4, y leo las últimas líneas que leímos
anteriormente. Dice, las naciones católicas más poderosas de Europa habían expulsado a los jesuitas de su reino. Y vemos que que los jesuitas llegaron a tomar tanta fuerza que aún ellos mismos se vieron obligados a echarlo fuera. Nos dice, estos monarcas católicos demandaban que la iglesia aboliera la sociedad para siempre. Clemente XIII, el papa de la época, resistió la presión de los monarcas europeos, pero finalmente cedió. La noche anterior a la fecha en que él planeaba abolir a los jesuitas, pasó al descanso, envenenado. Durante la noche anterior al día señalado para la ceremonia pública en que se anunciaría la abolición de los jesuitas, Clemente XIII repentinamente fue atacado por convulsiones y murió, dejando el acto sin realizarse. Y los jesuitas victoriosos nos registra este evento con estas palabras expresivas. Colmenin nos registra este evento con estas palabras expresivas y claras. Los jesuitas lo hicieron. Las monarquías católicas de Europa, sin embargo, insistían en que la orden fuera disuelta y amenazaban al Papa. O sea, hasta el propio Papa también estaba en amenaza. Clemente XIII, después de una indecisión prolongada y demoras convincentes, finalmente decidió hacer lo que había sido aconsejado que hiciera. Él capituló. Alistó una proclama para anunciar la disolución de la orden de los jesuitas. Se dice que el documento estaba escrito y aguardando el día en que sería hecho público. Para sorpresa de todos, sin embargo, el Papa repentinamente fue atacado por una enfermedad misteriosa. Qué casualidad. Y pasó el descanso el 12 de febrero. Una coincidencia en fechas. En 1769, en medio de inexplicables y agonizantes convulsiones. O sea, qué interesante. La orden se ve amenazada por un papa que quiere abolir la orden, y casualidad de la vida también el propio papa pasa el descanso. Los rumores decían que había sido envenenado. Su repentina aflicción y las convulsiones apuntaban a ello. Las sospechas, sin embargo, nunca fueron probadas. Fue sugerido por aquellos que sabían que el Papa fue desvivido antes que pudiera anunciar públicamente y oficialmente la supresión de la orden de los jesuitas. En 1773, ya aquí nos estamos acercando cerca de la fecha de 1776. La conocemos mucho esa fecha, ¿verdad? 3 años antes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el Papa Clemente XIV escribió una orden cuyo propósito era disolver la orden de los jesuitas para siempre. Desafortunadamente, un subsiguiente papa lo restableció en 1814. En julio de 1773, el Papa Clemente XIV escribió una orden disolviendo la Sociedad de Jesús. Esta bula, Dominus Ace Redentor, fue publicada el 16 de agosto de ese año. Después de expedirla, sin embargo, el Papa cambió de parecer por temor a las consecuencias y trató de anularla. Demasiado tarde. El embajador español ya había despachado el documento por correo especial directo a Madrid. El decreto papal disolvió la orden jesuita a través del mundo. Cerró sus escuelas y canceló sus estatutos. Sus casas fueron ocupadas y su general y otros dignatarios fueron encarcelados. O sea, vemos que esta gente no solamente se quedaron con hacerle frente a la reforma, sino que ahora tienen escuelas, tienen universidades y tienen muchísimas organizaciones más. En un periodo de 14 años, las monarquías católicas de Europa y el Papa mismo
estaban preocupados por la abolición de los jesuitas. El tremendo libro de Edmund, An Inquiry into the Assassination of Abraham Lincoln, resume estos eventos suscitantemente con estas palabras. Escuchemos lo que nos dice acá. Aún sus propios países católicos finalmente se hastiaron por la intriga política de los jesuitas y su avaricia financiera. ¿De qué se hastiaron sus propios países católicos? ¿De su avaricia qué? Financiera. Recordamos el primer video donde se nos habla quién era el que estaba liderando ese nuevo orden económico mundial. ¿Recuerdan, verdad, ese video? Miren lo que nos dice acá. Hoja informativa. Esto es este documento está en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump moderniza los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de Estados Unidos. Escuchen. Eliminación gradual de los cheques en papel. ¿Dónde es eso que estoy leyendo acá? ¿Qué país? Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para modernizar la forma en que el gobierno maneja el dinero, pasando de lo tradicional, de los pagos tradicionales en papel a pagos electrónicos rápidos y seguros. ¿Qué mencionamos anteriormente de cuando no tenemos el dinero en papel? ¿Se acuerdan? De que una vez que todo es electrónicamente, usted no tiene control de su dinero. Ok. La orden establece que a partir del 30 de septiembre de 2025, hace unos días, el gobierno federal dejará de emitir cheques en papel para todos los desembolsos, incluidos pagos intragubernamentales, beneficios, pagos a proveedores y reembolsos de impuestos. Todos los departamentos y agencias ejecutivas deben realizar la transición a métodos modernos de transferencia electrónica de fondos, como depósito directo, pagos con tarjeta de débito o crédito, billeteras digitales y transferencias en tiempo real. Los pagos realizados al gobierno federal, como tasas, multas, préstamos e impuestos, también deben procesarse electrónicamente. Recordemos quién que tiene el control del dinero de este país. Ya lo hablamos, ¿verdad? Nos sigue diciendo. Se lanzará una campaña integral y concientización pública para informar a los destinatarios de pagos federales sobre el cambio a opciones electrónicas y ofrecer orientación sobre cómo configurar pagos digitales. Se harán excepciones para personas sin acceso a servicios bancarios o de pago electrónicos. Prácticamente las excepciones serían muy pocas porque prácticamente casi todo el mundo tiene una cuenta de banco. Y si no, claro, si no muy pronto van a tener que sacar. Ciertos pagos de emergencia, ciertas actividades de aplicación de la ley y otros casos especiales que califiquen para una excepción según la orden u otra ley existente. Esta orden ejecutiva no establece una moneda digital del Banco Central. ¿Entienden eso? Ellos dicen que esta orden ejecutiva no establece una moneda digital del Banco Central. No. O sea, prácticamente le dicen no es una moneda digital, pero no está llevando a eso. Sí. Es que así que ellos trabajan. Nos meten su cosita ahí ambigua, de doble sentido. Claro. Pero sabemos que el fin sí sería ese. Claro que sí. Defensa contra, escuchen ahora, qué interesante. Defensa contra el fraude financiero y los pagos indebidos. O sea, que eso va a ser una medida para evitar los fraudes. Y en prácticamente sí, está bien, todo eso. Pero sabemos que eso es con un doble sentido, que lo hace. Nos dice, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas contra el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno, modernizando sistemas de pagos obsoletos. O sea, ya eso el dinero en papel, ya, eso está antiguo ya. Basados en papel que imponen costos innecesarios, demoras y riesgos de seguridad.
Los pagos en papel, como cheques y giros postales, imponen costos innecesarios, demoras y riesgos de fraude, pérdida de pagos, robo e ineficiencias. Las denuncias por robo de correo han aumentado sustancialmente desde el 2020. Históricamente, los cheques del Tesoro tienen 16 veces más probabilidad de ser reportados como perdidos o robados, devueltos como imposibles de entregar o alterados que una transferencia electrónica de fondos. Mantener la infraestructura física y la tecnología especializada para digitalizar los registros en papel le costó al contribuyente estadounidense más de 657 millones de dólares solo en el año fiscal del 2024. O sea, como nos lo están pintando, hay que irnos a lo electrónico. Menos riesgo, más económico, más seguridad, más fácil. Más rápido, exacto. Más cómodo también. El fraude con cheques es cada vez más común. Los bancos emitieron alrededor de 680,000 informes de fraude con cheques en el 2022, casi el doble que en el 2021. Los pagos digitales son más eficientes, qué bien, menos costosos y menos vulnerables al fraude. Muy bien. Dice, modernizando el gobierno federal. Modernizando el gobierno federal. El presidente Trump está haciendo que el gobierno funcione mejor para el pueblo estadounidense. El presidente ha defendido durante mucho tiempo la necesidad de reemplazar la tecnología obsoleta, afirmando que el gobierno necesita ponerse al día con la revolución tecnológica. Qué bien, muy interesante lo que ellos nos dicen acá. Entonces ahora vuelvo a la lectura. Aún sus propios países católicos finalmente se hastiaron por la intriga política de los jesuitas y su avaricia financiera. ¿Vamos a entender un poquito lo que acabo de leer? Su avaricia financiera. Y si ellos controlan el dinero de este país y todo es electrónico, ¿será que esa avaricia financiera se acabó? ¿Será que ese poder se terminó? Nos sigue diciendo. Y como medida de autopreservación, fueron obligados a expulsarlos. Portugal, Angola, Goa y Brasil tomaron la delantera en 1759. Francia siguió en 1764. Varios estados italianos como Parma, Sicilia y Nápoles también hicieron lo mismo. Mediante órdenes imperiales selladas enviadas a sus colonias alrededor del mundo, España expulsó a todos los jesuitas en 1767. Este decreto suprimió en las Filipinas, Argentina, Nueva Granada, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, México, Nuevo México y Arizona. Austria hizo lo mismo en 1773. Finalmente, el Papa Clemente XIV expidió el documento en 1773. Dominus Hace Redentor, aboliendo completamente la orden de los jesuitas, enumerando 11 papas que habían tratado de evadir sus excesos. Entre estos estaban Benedicto XIV, Inocencio XI y Clemente XIII. Él señaló a los jesuitas por su oposición a otras órdenes religiosas, por revueltas y problemas internos en algunos de los países católicos y persecuciones contra la Iglesia en Europa y Asia. Tenemos otro punto a notar de esta orden: persecución contra la Iglesia. No queda otro remedio contra tan grandes males, y este paso fue necesario para prevenir que los cristianos se levantaran unos contra otros y se masacraran mutuamente en el propio seno de nuestra madre común, la sana Iglesia. Por lo tanto, escribió, después de una prolongada deliberación, ejecutamos conforme a nuestro conocimiento y mediante la potestad apostólica, suprimir y abolir la mencionada compañía. Hermanos, notemos algo, donde ellos mismos se dieron cuenta que era un peligro,
para su propia iglesia. ¿Qué creemos que puede hacer para las nuestras? Aún peor todavía. La época en que ocurrieron estos eventos en Europa es fascinante. La Europa católica estaba en confusión. Los monarcas católicos estaban preocupados por ocuparse de los problemas ocasionados por la orden de los jesuitas. Los jesuitas estaban desvanando mientras que un país católico tras otro los expulsaba de su territorio. Mientras que Europa se agitaba, 13 colonias del otro lado del Atlántico estaban observando la verdadera posibilidad de enfrentarse en guerra con Inglaterra. Las 13 colonias estaban estableciendo principios de gobierno nunca antes oídos en los anales de la historia humana. Sabemos que esas 13 colonias, ¿dónde fueron que empezaron? El noreste de los Estados Unidos. Acá en este país, ¿verdad? Estados Unidos. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá y me detengo. ¿Cómo es que esta nación, siendo una nación fundada en los principios protestantes, le pone por nombre a una ciudad Maryland, tierra de María? ¿Cómo ustedes me explican eso? Tierra de María. Eso es totalmente un insulto. Es una locura. Claro, recordemos que María, madre de Jesús, fue una mujer lo más virtuosa que ha existido sobre la faz de la tierra. No tenemos nada en contra de María, sino que hay que hacer ese paréntesis, que yo creo que si ella viera al punto donde se la ha exaltado, yo creo que ella estuviera bien triste, porque ella misma decía, hagan lo que Jesús diga. Porque recordemos que el plan de salvación, Jesús fue quien derramó su sangre para redimirnos a nosotros y para salvarnos. Y lo que hemos estudiado también, el nuevo pacto que tenemos es sumo sacerdote. Ese es el mediador. Cristo Jesús es quien intercede por nosotros. Ok, solamente quería hacer ese pequeño detalle. Sí. La María de la Biblia no es la María de la Iglesia Católica. Son dos Marías diferentes. La María de la Biblia fue una mujer digna que las mujeres imiten a esa María. Pero la María de la Iglesia Católica es un ídolo a una mujer que adoraban, que se llamaba Astaret o Astarte. Esos son los nombres que realmente le caben a esa María de la Iglesia Católica. Más que todo una aclaración lo que quería hacer. Okay. También, ¿cómo me explica que a condados de este país, condados son esas subdivisiones de las ciudades, le pongan estos nombres: San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquín, San Luis Obispo, San Mateo, San Agustín, San Jacinto, San Patricio, San Saba, San Juan, San Miguel. ¿Cómo podemos entender eso? Si vemos que de los países católicos ellos mismos estaban expulsando a los jesuitas, ¿cómo entendemos eso si no es por la única y llana razón es que lo tenemos acá? Lo tenemos controlando este país. No hay otra explicación. ¿Por qué razón no le pusieron por nombre a ciudades, por lo menos Martín Lutero, Uringlo Zwinglio, Juan Hus, Juan Calvino, John Knox, John Wesley, John Wycliffe? Fueron protestantes, fueron hombres que elevaron el protestantismo. Por lo menos yo le hubiera puesto esos nombres para que hacerle honor a cómo esta nación fue establecida, fue fundada. Mira lo que nos dice acá, hablando un poquito más de detalle sobre el reformador Martín Lutero. Nació en 1483 y murió en 1546. Dice, considerado el padre de la reforma protestante.
clavó sus 95 tesis en 1517, cuestionando las indulgencias católicas. Ya sabemos lo que son las indulgencias, ¿verdad? Enfatizando la salvación por fe sola y la autoridad de las Escrituras. Su traducción de la Biblia al alemán transformó la cultura y la iglesia. Juan Calvino, del 1509 al 1564. Teólogo francés que sistematizó la teología reformada en su obra, Instituciones de la Religión Cristiana, promoviendo la soberanía de Dios y la predestinación. Su influencia se extendió a Ginebra y a denominaciones presbiterianas en todo el mundo. Ulrico Zwinglio, del 1484 al 1531. Líder de la Reforma suiza, defendió la supremacía de la Biblia y aplicó reformas radicales en Zúrich, como la eliminación de imágenes en las iglesias. Su visión simbólica de la Cena del Señor influyó en tradiciones reformadas. John Knox, del 1514 al 1572, fundador de la Reforma Escocesa, inspirado por Calvino, lideró la resistencia contra el catolicismo y escribió la Confesión de Fe Escocesa. Su legado moldeó el presbiterianismo y el nacionalismo escocés. Juan Hus, del 1370 a 1415. Teólogo checo que denunció la corrupción eclesiástica y defendió la autoridad de la Biblia, inspirando la reforma husita y sentando bases para el protestantismo. George Whitefield, 1714-1770. Evangelista del Gran Despertar. Predicó a multitudes en las colonias americanas, impulsando el avivamiento y la expansión del bautismo en Estados Unidos. Y John Wesley, del 1703 al 1791, fundador del metodismo, enfatizó la santificación personal y el avivamiento social, con un impacto masivo en el protestantismo anglosajón y misiones globales, mencionado en discusiones sobre influencia e himnos y tradición. Yo pusiera los nombres de estas personas en lo alto, pero no eso que vemos hoy día. Miremos acá. Quiero compartirle para que veamos. Joan, Sí. todos estos nombres que mencionaste, con fechas, ¿verdad? Con su fecha en la cual ellos hicieron esas cosas, todos ellos en un momento fueron muy católicos. Pero su estudio en la Biblia, porque eran estudiosos de la Biblia, se dieron cuenta que era un engaño. Entonces, ellos quisieron hacer una reforma porque amaban la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Los mandó a matar, los mandó a degollar. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Por oponerse a la creencia católica. O sea, hombres como dice Joan, no se mencionan, son desconocidos actualmente, que hicieron una gran reforma, una gran obra, y gracias a Dios, primeramente, por ellos, porque causa a ellos es que nosotros conocemos este mensaje, ¿verdad? Y tenemos la misma creencia que ellos tuvieron de la Iglesia Católica, y por esa razón no somos católicos, somos protestantes. Y gracias a Dios por esa palabra. Y hablando de eso, de que somos protestantes, yo quiero que veamos estos 3 videos. Y luego vamos a ver quién es esa persona que está acá. Escuchemos. Todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y esa era la protesta. En 1999 escribieron esto juntos. Porque en la Iglesia protestante había mucha salvación barata.
Habían conversiones, pero no se veían los frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, eso no era el problema, porque eso no era necesario para ser salvo, y no lo es, pero es un buen juez de que eres salvo. Entonces, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Unieron esas dos definiciones. Escuche esto, leo textualmente de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo, conforme con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia solamente, en la fe y en los méritos salvíficos de Cristo, y no por algún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo. De todo lo que dijo, me llamó la atención la parte que él dijo que católico y mencionó a los luteranos. Era una fase. Me pregunto, ¿qué sería de Martín Lutero si estuviera vivo y viera esa acción? ¿Sería correcto? ¿Creen que él estuviera contento? No, para nada. Sigamos viendo el otro. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? ¿Qué le parece? Eso. O sea, si la protesta terminó. Entonces, como la protesta terminó, no debería haber una iglesia protestante. Y vamos a ver el último. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, La iglesia como pero se ríe. somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece? O sea, la protesta se terminó. Todos somos católicos. Sí, En realidad, técnicamente, él tiene razón. Él tiene razón porque nadie dice nada. Todas las iglesias, los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos, los metodistas, todo el mundo está tranquilo por la obra que los jesuitas han hecho, y aún dentro de nuestras filas no se predica Apocalipsis porque lo mismo, ellos están bastante cómodos. Interesante. Esa declaración que ya no hay más protestantes se hizo un 31 de octubre del año 2017, perdón, sí, exactamente, gracias. Interesante, donde el Papa aquel entonces, Francisco, dio ese enunciado que ya no hay más protestantes. Y sí, en ese anuncio se hizo en Alemania, precisamente en la iglesia de Gutenberg, donde realmente se llevó a cabo la protesta de Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la puerta. Interesante de que en esa ocasión, en esa inauguración de Ya no hay más protestantes, estaban todititas las iglesias protestantes aceptando lo que el Papa decía. Y entre esa iglesia protestante estaba la iglesia adventista del séptimo día, que aceptaba esa declaración. Pero sí, protestante públicamente como se conoce, pero protestantes como vivimos hoy, que siempre ha habido un remanente, existe. Y hoy más que nunca ese protestantismo tiene que estar más fuerte y más sólido que en aquellos entonces, porque ahora estamos viendo tiempos finales. Vamos a ver ahora quién era esta persona que estaba hablando. Esto. Tony Palmer, obispo anglicano evangélico. Pertenecía a la comunidad evangélica Episcopal Church, o sea, la iglesia de Pentecostales, esa comunión.
Dice, una comunión eclesiástica independiente de tradición anglicana, celta, con sede en Florida. O sea, la sede está acá, en Estados Unidos. Fundó la comunidad de Ark dentro de esta denominación y se dedicó al ecumenismo, especialmente en diálogo con la Iglesia Católica, como su amistad con el Papa Francisco. Ahora sí vamos entendiendo un poquito. Pero él ya no está vivo, ¿verdad? No, él falleció. Falleció posteriormente. Él falleció. Entonces ya vemos cómo va la cosa. Recordemos que uno de los métodos, o el método más fuerte, podríamos decir, que usan los jesuitas es la infiltración. En todas partes se infiltran. ¿Cuál es el motivo y la razón? Para devolverle el poder a su jefe. ¿Ustedes creen que un protestante verdadero diría lo que dijo Tony Palmer? Ni en sueños. Ni en sueños. Terminemos con el últimas líneas, que ya hoy sí terminamos con el primer capítulo. Vuelvo y leo. Las 13 colonias estaban estableciendo principios de gobierno nunca antes oídos en los anales de la historia humana. Pronto se escribirían documentos que codificarían tales cosas como derechos inalienables, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, libre ejercicio de la religión y el derecho a tener y portar armas. Estos documentos pronto serían la esperanza de la humanidad a través del mundo que ansiaba ser libre. ¿Qué hubiera pasado si los monarcas católicos no hubieran estado distraídos por sus problemas con los jesuitas? ¿Qué hubiera pasado si los jesuitas no estuvieran devanándose por su expulsión de Europa? Los monarcas y los jesuitas habrían usado su riqueza y poder militar para aplastar las colonias de Estados Unidos en el Nuevo Mundo. Y el sueño protestante en América nunca se habría convertido en realidad. Sin lugar a dudas, había una mano divina sobre los Estados Unidos. Este ha sido, mi hermano, el primer capítulo de este libro. Pero no vamos a terminar todavía. Quiero leer unas cuantas cosas también del segundo capítulo, porque son bastantes cosas que tenemos. Entonces, al paso que vamos, no va a dar abasto de que podamos seguir estudiando el libro. El segundo capítulo lleva por nombre El Frente Iluminado Judío. ¿Te suena esa palabra? Iluminado. Illuminati. Es lo mismo. Quiero mostrarle algo acá. Estaba esperando una persona hoy acá para que vea esto, pero no vino. Espero que la madre le haga llegar el video. Denme un segundito. Lo que vamos a hacer es, voy a poner unas cuantas cosas hoy. Y el sábado, pues ya tengamos la tele, la vamos a repetir nuevamente. Escuchemos. Esto es una película muy conocida. Stephen Strange. Estás en presencia de los Illuminati. Yo, el varón Karl Mordo, el hechicero supremo, declaro. Ahí me detengo. Es una película de los Avengers, que es bien conocida hoy día por los jóvenes. Vemos cómo el jefe se presentó. ¿Como el jefe de quién? Te pregunto, ¿será que esta gente solamente se introducen en las iglesias? ¿Será que estas personas que hicieron esta película les surgió de la nada ponerle ese nombre? ¿Qué creen? Sabemos que donde Satanás se está enfocando hoy día, más fuertemente, ¿en quién es? Este es el personaje. ¿Qué vemos acá? Señor Strange, ¿qué vemos que tiene en la frente? ¿Se logran ver un poquito? Tiene un tercer ojo, ¿verdad?
Ok, El ojo que todo ve. ok, sí, para allá vamos. ¿Y este artista lo conoce? Sí. Bad Bunny. ¿Por qué razón se tiene que poner un ojo acá? El mismo ojo en la película al Doctor Strange le sale ese ojo acá. Vamos a ver. Ya conocemos este ojo, ¿verdad? El billete de $1. ¿Se parece a lo que hemos visto? Sí. Que tenía Bad Bunny, que tenía el mismo ojo, ¿verdad? Es mismo, es el mismo. Y estos artistas haciendo la señal también del ojo. ¿Casualidad? La música, la película, ¿quién la controla? ¿Con qué orden? ¿Cómo se llama la orden? Los Illuminati. O sea, vamos a entender un poquito ahora qué quiere decir eso. Este logo acá, ¿lo conocemos, el compás? Masones. Masones. Formando también el triángulo con el ojo en el medio. Prácticamente viene siendo lo mismo. Cuando empezamos el estudio, que leímos el juramento de los jesuitas, yo le hice énfasis que ellos hablaron que estaba en contra de los masones. Yo le dije que eso era un camuflaje, porque prácticamente son lo mismo. Son órdenes que sirven al mismo jefe. Miren que se atacan los masones. La transportación. según ellos se venden como buenas personas que quieren el bien para la humanidad, porque ellos trabajan con números. O sea, mientras más alto es el grado, son donde están los jefes de arriba. Pero prácticamente los numeritos bajos, los que empiezan en la orden, no tienen el conocimiento absoluto de lo que sí tienen los jefes. ¿Cuál es el plato fuerte de ellos? Como es los Illuminati de la música, los masones, ¿en qué se destacan? Ellos están en la política de la administración. Si usted ve ahí, ¿verdad? La pirámide sigue siendo masón, es en inglés. Para allá iba. En español significa albañil. Constructor. Eso. Ellos son constructores, ellos son edificadores, por eso está la pirámide. La pirámide y el asunto de la extracción de las pirámides de Egipto, no hay mucho que darle vuelta, es la Torre de Babel. Exacto. Demostrando siempre el dominio de Satanás sobre el mundo, ¿verdad? Y ahí todas las torres y todas las cosas que hay en el mundo distraen mucho, pero siempre lo mismo. Babel continúa, y Babel, por eso en Apocalipsis se habla de Babel, Babilonia, porque continúa y hasta que no sea destruida. Pero qué interesante, ellos usan diferentes, como siempre, la confusión a favor, en contra, opuesto, ¿verdad? Para confundir, ¿verdad? Confusión, Babel es lo mismo, Sí, es lo mismo. es el mismo Método operando. Sí, pero qué interesante hoy que, ¿verdad? Por supuesto que el evangelio es un evangelio de paz, el evangelio no es un evangelio de violencia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, el que por el hierro mata, por hierro muere, ¿verdad? Que por espada mata, por espada muere. O sea, el reino de los cielos se establece en justicia, no con violencia. Pero es interesante el doble filo con el asunto de las armas, ¿verdad? Decía que la Constitución de Estados Unidos da la oportunidad y el derecho a los ciudadanos de usar armas o de poseer armas, por el sentido de que Roma y los reyes tenían dominio del pueblo porque el pueblo estaba desarmado. Entonces es interesante esto porque el enemigo lo usa para cualquier lado, ¿verdad? Y se dice que viene una pronta guerra civil en los Estados Unidos, muy sangrienta. Por lo mismo, por eso en lugares como Texas, ellos dicen, no, nosotros tenemos derecho a usar nuestras armas. Pero qué interesante esto, me viene a la mente este versículo que les voy a leer. Dice,
Dice, si en tu corazón pensares, estas naciones son más numerosas que yo, dice, ¿cómo podré desalojarlas? Dice el Señor, no le tengas miedo. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios a Faraón en todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, de las señales y de los milagros, de la mano fuerte y el brazo extendido que el Señor vuestro Dios te sacó. Y así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos que temes. También Jehová vuestro Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan los que se hayan escondido. Es interesante que esta gente trabaja escondida. Ellos trabajan detrás, ¿verdad? Detrás de bambalinas. Ellos siempre en las sombras, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. No desmayes delante de ellos, que Jehová tu Dios está en medio de ti. Jehová Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará estas naciones, ve lo interesante, echará estas naciones delante de ti poco a poco. Dice, no enseguida, para que las bestias salvajes del campo no aumenten contra ti. En la historia del pueblo de Israel, el Señor no sacó las ciudades rápidamente, sino las sacó despacio, para que había muchos animales salvajes, muchos lobos, muchos leones, muchos osos, y que no iban a poder con ellos. Entonces dejó los civiles para que trabajaran con eso. Esas situaciones que estamos experimentando hoy, el Señor nos dice lo mismo. Poco a poco, yo haré mi voluntad. Ok. Sigamos acá. Vemos que el logo del billete de $1 forma la palabra con el enunciado que tiene. La primera y la última letra forman esta estrella de 6 puntas. Y la palabra que nos da, mire, es una M, la última de esta de acá, la primera de acá una A, una N, una O y una S. Y dice masón. ¿Casualidad que saquemos ese nombre de ahí? Y Mason es constructor. La pirámide está hecha ¿de qué? Con ladrillos. ¿Quién fue, podemos decir, el primer masón? El primer que dijo, hagámonos una ciudad. Y un nombre. Y un nombre. O sea, que el mismo espíritu de Nimrod todavía sigue en pie. ¿Conocen esta estrella? ¿Esa bandera? Le llaman la estrella de David, le llaman. ¿Casualidad también? Sigamos leyendo lo que nos dice el capítulo 2. El Frente Iluminado Judío. Existen muchos libros y tratados sobre la historia de la teoría de la conspiración. Resulta bastante difícil encontrar dos que estén de acuerdo. Algunos dicen que los actores detrás del escenario son los iluminados. Cuando dicen los iluminados, quiere decir los Illuminati. Y otros dicen que los judíos. La lista de las organizaciones de conspiraciones culpados incluye los comunistas, los Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Consejo sobre Relaciones Exteriores, el Comité de los 300, la Mafia, la Mesa Redonda, el Club de Roma, la francmasonería, como ya lo vimos, la CIA, el FBI, Facebook, Instagram, tienen las mismas iniciales. O sea, prácticamente ya ellos no necesitan estar investigando porque nosotros mismos le ofrecemos nuestra información. O sea, ya con las redes ya ellos no tienen bien, nos conocen bastante. Mossad y otras sociedades secretas. Por supuesto, el nuevo orden mundial, la Unión Europea y los banqueros internacionales
deben incluirse también en esta lista. Debido a todas las organizaciones acusadas de conspiración, la mayoría de la gente tiende a no creer la teoría de la conspiración en la historia. O sea, como hay tantos nombres, tantas cosas, ya la gente no cree. Pero vamos a seguir viendo. Si acaso la creen, tienden a estar completamente confundidos sobre cuál organización es responsable. La cabeza conspiradora está detrás de cada una de las organizaciones mencionadas. O sea, son fachadas que ellos usan, pero sabemos que la cabeza está detrás. Y controlan todas ellas y más. Investiguemos esto y miremos la evidencia que muestra la veracidad de lo dicho. Por supuesto, los verdaderos conspiradores no quieren que usted sepa quiénes son. No quieren que usted se dé cuenta que ellos constituyen el verdadero poder detrás de todas estas organizaciones de conspiradores. El doctor Korragina es el consejero económico del presidente ruso, Vladimir Putin. En una entrevista radial con Rick Wiles de American Freedom News, el doctor declaró, todos saben acerca del crimen organizado y la mafia. Igualmente, desde hace mucho tiempo, y la gente ha sabido acerca de las sociedades secretas y así sucesivamente. Durante mi investigación, empecé a ver que estas estructuras pueden juntarse y unirse, y me doy cuenta de ello ahora mismo. Tenemos un monstruo criminal, un híbrido del crimen organizado, la mafia y las sociedades secretas, que se han fusionado para hacer una sola. Testimonio del 6 de diciembre del 2001. Todos estos grupos, de acuerdo a este economista y consejero ruso, se han fusionado en uno. Todos estos grupos tienen una sola cabeza visible: los Illuminatis, los judíos y todos los demás. Reciben sus órdenes de operación de la misma mente siniestra, el mismo líder humano. Mientras que unos alegan, y de manera muy convincente, que los Illuminatis y los judíos están dando las órdenes, este capítulo mostrará en forma concluyente quién es en realidad el líder humano de todos estos grupos. Como vimos en el capítulo 1, los monarcas católicos y el Papa mismo estaban tratando de prohibir la orden de los jesuitas en todo el mundo, en 1773. Con el fin de sobrevivir, los jesuitas fueron obligados, bien sea a ir a la clandestinidad o viajar a 3 países donde todavía se les permitía operar. Estos países son Inglaterra, Alemania y Rusia. Es un hecho innegable que el fundador de los Illuminatis modernos de Bavaria era un jesuita profesional llamado Adam Weishaupt. O sea, que el que fundó esta orden, casualidad que era jesuita. Era un profesor en la Universidad de Ingolstadt y que era el centro de la contrarreforma de los jesuitas. Ahora va cuadrando un poquito mejor. Leo estos dos párrafos y acá terminamos. ¿Podemos realmente creer que se le hubiera permitido a Weishaupt seguir ejerciendo el profesorado en una universidad controlada por los jesuitas si él los hubiera desertado? De ninguna manera. Todas las evidencias indican que él siguió trabajando para los jesuitas, estableciendo para ellos la orden de los Illuminatis. El apóstol de Lucifer, Adam Weishaupt, era un judío por nacimiento, convertido al catolicismo. Luego se desvió al espiritismo, donde llegó a ser un experto y fundó otra secta de los Iluminados. Esta secta de los Illuminatis fue fundada el 1 de mayo de 1776, el mismo año que esta nación se fundó. El 1 de mayo de 1776, la Orden de los Illuminati fue oficialmente fundada en la antigua fortaleza jesuita de Bavaria, desde donde los hijos de Loyola habían encendido la guerra de los 30 años. Los hijos de Loyola. Vamos a ver quién era este hombre. Y acá terminamos por hoy. Ignacio de Loyola. Nació el 23 de octubre de 1491
y murió el 31 de julio de 1556. Venerado como San Ignacio de Loyola. Fue un sacerdote católico español y teólogo, quien con Peter Faber y Francis Xavier fundó la orden religiosa de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, y se convirtió en su primer superior general en París en 1541. Él imaginó que el propósito de la Compañía de Jesús era el trabajo misionero y la enseñanza. Así se vendía. Además de los votos de castidad, obediencia y pobreza de otras órdenes religiosas en la iglesia. Loyola instituyó un cuarto voto para los jesuitas de obediencia al Papa, para comprometerse en proyectos ordenados con el pontífice. Los jesuitas jugaron un papel decisivo en la decisión de la Contrarreforma. Alargó un poquito, pero quería que por lo menos viéramos la primera parte del segundo capítulo. Ya entramos ya en Illuminati, en masón, muchas órdenes secretas, pero todas son dirigidas por la misma cabeza. Todas. Filtrados en las iglesias, controlan la música, la película, prácticamente todo. Yo creo que hasta Prácticamente todo. hasta la mugre de Neil Brown, sí. Sí, es un pulpo, ¿verdad? Una cabeza con muchos tentáculos, ¿verdad? Es como una red, ¿verdad? Y otro instrumento muy poderoso de ellos está en California, Hollywood. Hollywood es la mano derecha de ellos. Es el centro. Ahí es donde se producen todas estas películas y todas estas series y todas estas cosas también que están llegando a los niños. Hoy día ya los niños no pueden ver algo que no tenga espiritismo, brujería, satanismo, homosexualidad, todo. ¿De dónde viene? O sea, ya vamos entendiendo un poquito por qué todo esto. ¿Quién lo controla? ¿Cuál es la razón? Vamos a orar, hermano, para que terminemos con el estudio de hoy. Gracias, mi Dios, porque vemos que este libro ha sido una bendición, Señor. El enemigo desenmascarado. Ese ha sido el propósito, mi Dios. Que podamos ver quién es nuestro enemigo. Gracias, Padre, porque siempre la verdad sale a la luz, mi Dios. Gracias por estos hombres reformadores que usaste para mantener tu verdad. Sabemos que la verdad, Señor, va en aumento, es progresiva. Fueron cosas que ellos, Señor, en su tiempo no se les permitió conocer, que salieran totalmente a la luz, Señor, pero ahora sí ha llegado el tiempo de que todas las verdades salgan, mi Dios. Porque si no conocemos la verdad, mi Dios, no vamos a poder hacerle frente a este gran monstruo en el cual estamos enfrentando, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu, que sea nuestra guía. Oh Padre amado, ayúdanos, despiértanos y ayúdanos, Señor, a decir así como dijo Martín Lutero, que el Señor es nuestro castillo, es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Que no debemos tener temor si confiamos que su ángel está con nosotros. Quédate con nosotros, mi Dios, y siga acompañándonos en el resto de este día, Padre amado. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén.